pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos antes de ser llevado en las nubes al cielo. ¿Y por qué fueron tan importantes estas palabras? Bueno, número 1, porque fueron profetizadas por el profeta Joel 835 años antes de que Jesús las hablara, en una época cuando la nación de Israel estaba pasando por una plaga de langostas que estaban acabando con todo lo que ellos tenían en sus campos sembrados para comer. Hoy mismo, por si usted no lo sabe, Europa está sufriendo una plaga de langostas que no saben de dónde salió y está arrasando con todo, y creo que Dios nos está diciendo algo a través de la naturaleza. Número 2, Juan el Bautista lo profetizó al inicio de su ministerio. San Juan capítulo 2 versículo 11 dijo estas palabras: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento de pecado, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y vemos el cumplimiento de esta promesa en Hechos capítulo 2 del versículo 1 al 4. Y vaya conmigo a la escritura para que veamos cómo Dios cumple sus promesas y Él está siempre cumpliendo lo que dice. Hechos capítulo 2 del versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vea cómo Dios cumplió su promesa, y aquí lo podemos ver, y aún hoy estamos viviendo la iglesia un avivamiento donde el Espíritu Santo se va a derramar otra vez. Va a haber un derramamiento del Espíritu de Dios sin precedentes, porque está profetizado. Hoy más que nunca necesitamos del poder del Espíritu Santo para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ir y poder hacer las obras de Dios. Es por esto mismo que el Señor Jesús, en el Señor Jesús, se cumplió lo que profetizó el profeta Isaías en el capítulo 61. Vamos al libro del profeta Isaías, del versículo 1 en adelante. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esta profecía, fue dada 700 años antes y se cumplió en el tiempo de Jesús y con el Señor Jesús en Lucas. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo Lucas 4, versículo 16 en adelante. Dice la palabra del Señor. Vea el cumplimiento de esta profecía. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer,
y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuche, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vea, esto mismo es lo que el Señor Jesús quiere que hagamos cada uno de nosotros, los que somos sus hijos. La promesa del derramamiento del Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Y la palabra del Señor lo dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Si usted y yo hemos creído en el Señor, la Biblia dice literalmente: estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vea, esto no lo está diciendo ninguno de los discípulos. Estas fueron palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo acerca de la promesa que hay en los que creen en su nombre, de lo que van a ser capaces cada uno de los creyentes llenos del Espíritu Santo. Tú y yo, como creyentes en Cristo, ahora podemos nosotros con ese creer en Él, es el llamado a poder realizar estas cosas. Necesitamos creer lo que la palabra de Dios dice, que Él va a derramar de su Espíritu Santo, que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo, que los pastores nos levantemos en el poder del Espíritu Santo. Allá afuera hay un mundo enfermo que nos necesita. Hoy demasiada gente que necesita una oración de sanidad. Tú y yo tenemos que salir. Verdaderamente creo que debemos de reconsiderar. Ya hemos estado bastante tiempo obedeciendo, encerrados, tratando de no contagiarnos, pero mucha gente está siendo contagiada con esta enfermedad, con este virus. Y es nuestra responsabilidad como creyentes, como pastores, como embajadores de Cristo, ir y orar por los enfermos. Hay demasiada gente que necesita que nosotros hagamos lo que la palabra de Dios dice, que la unjamos con aceite y que la oración de fe sanará al enfermo. Los milagros de la iglesia primitiva, oiga bien, no se realizaron por los apóstoles o por los creyentes estando ellos en sus casas. Los milagros se realizaron cuando ellos salieron a predicar el evangelio, y entonces ellos iban y hacían lo que Dios les había dicho. Dios nos ha dado poder, el poder del Espíritu Santo para las siguientes cosas que son esenciales en la vida de la iglesia. Hoy hablan de cosas esenciales en el mundo, pero hay cosas esenciales como creyentes que nosotros tenemos que recordar y tenemos que llevar a cabo. Número 1, ¿para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Primero, para dar buenas nuevas a los pobres. Así dice Lucas capítulo 4, versículo 17. Esto significa que necesitamos ese poder del Espíritu Santo para ir y predicar el evangelio a todas las personas que son pobres, no materialmente, sino pobres de espíritu. Una persona pobre de espíritu es aquella que no conoce al Señor, es aquella que no conoce la voluntad de Dios, es aquella que no sabe ni siquiera para qué fue creado. Hay mucha pobreza espiritual hoy en el mundo,
Y tú y yo, como la iglesia del Señor, llenos del Espíritu Santo, bautizados en el poder del Espíritu Santo, tenemos que ir y darle las riquezas de la gloria del Señor, que es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Vea, el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, primeramente al judío, dice, y también al griego. Número 2, nos ha enviado el Señor en el poder de su Espíritu Santo a sanar a los quebrantados de corazón. El mundo entero hoy tiene el corazón deshecho, viven con un corazón sin esperanza, sin consuelo, con un corazón desesperado porque no saben a dónde ir. Es más, no tienen a dónde ir, ni siquiera conocen o tienen idea de todas las cosas que están por pasar, que están por venir, porque no conocen la Escritura. La Biblia nos enseña que aún el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento, y la iglesia ahora, en el poder del Espíritu Santo, tenemos que ir y sanar a esos quebrantados de corazón. Tenemos que ir a esos hogares, a esos lugares en donde la gente está emproblemada, en donde se están peleando unos con otros, donde a través de todo esto que está pasando, gente quedándose sin empleo, gente que no tiene que comer y que su corazón está desfalleciendo y se preguntan que ¿dónde está Dios? Yo quiero decirte que el Señor está en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes que tenemos el poder del Espíritu Santo. Dios nos ha dado poder y autoridad, dice su palabra. Número 3, tenemos el poder del Espíritu Santo para ir a pregonar libertad a los cautivos. Dios nos ha enviado a publicar, eso significa pregonar, publicar en voz alta a todo el mundo que están cautivos por el diablo, viviendo en sus delitos y pecados. Mire, si usted ve las noticias, es impresionante cómo la gente no sale a trabajar, no sale a ciertas cosas porque tiene miedo a contagiarse, pero están saliendo a comprar cerveza, están saliendo a divertirse, y eso no es posible, y no se dan cuenta que están cautivos por el diablo. El mundo entero necesita perdón. Las naciones enteras se han alejado de Dios. Los gobernantes no tienen temor de Dios. Son pocos, y usted lo ha visto en las noticias, pocos gobernantes centroamericanos que oraron, que se pusieron a orar y que pidieron a la nación que orara. Y la mayoría ni siquiera ha clamado a Dios. El presidente, el gobernador de Nueva York se atrevió a decir que ellos habían reducido los contagios porque ellos eran muy buenos y no porque Dios lo estaba haciendo. Y eso es una blasfemia si todo depende de Dios. Mire, los gobernantes no tienen temor de Dios. La ONU ha impuesto sus ideologías y está obligando a los países del mundo a que las impongan. Y le estoy hablando de la ideología de género, del matrimonio homosexual, de la ley del aborto. Y ahora quieren hasta legalizar la pedofilia. Hágame favor, que no nos damos cuenta hacia dónde vamos. Estamos como en los días de Noé, o quizá peor. Y la Biblia dice que el Señor va a venir como en los días de Noé, cuando se casaban y se daban en casamiento, cuando estaban enfiestados y no esperaban. Y así como no esperaban en los días de Noé vino el diluvio, así también va a venir Cristo y la gente no se va a dar cuenta. Por favor, debemos darnos cuenta que como sociedad estamos descomponiéndonos. Las instituciones que fueron establecidas por Dios las quieren tirar abajo. ¿Cuáles son esas? El matrimonio entre un hombre y una mujer, el derecho a la vida, y además lo tercero es que Dios hizo hombres y mujeres. Fuera de eso no hay más. Yo le invito de verdad a que vaya a la Escritura, a que recordemos por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 1 que los hombres, porque no le dieron la gloria a Dios, Dios les dio una mente reprobada,
Escuche, cuando el ser humano saca a Dios de la ecuación, Dios también lo va a desechar y le va a dar una mente reprobada para que se ateste de pecado y entonces se va a perder totalmente. Punto número 4, ¿por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Para poner en libertad a los oprimidos. El mundo entero está oprimido y hoy hasta la iglesia está siendo sometida a opresión porque no podemos reunirnos en los templos. Sí hay otros tipos de reuniones, sí van a abrir otras cosas en la sociedad y dejaron a las iglesias como el último punto, como que si no fuera algo importante. Y entonces nos tenemos que dar cuenta que el mundo entero está perdiendo sus libertades. Ahora un virus nos tiene encerrados porque tenemos miedo a no morir. Pero déjeme decirle algo, todos vamos a morir algún día. Y el único que sabe cuándo, cómo y dónde es Dios. Así que despreocúpese porque nuestros días están en las manos de Dios. Él nos da la vida, Él no las quita. La palabra de Dios nos enseña que nuestros días están contados, que Él es el que nos ha dado la vida. Ya se le olvidó al mundo entero que Dios todavía gobierna, que Él es el que tiene el control y que Él es el que controla aún a la muerte. La Biblia dice que Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y por eso mismo Él venció a la muerte. Por eso Jesús dijo claramente: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que entender que nosotros, los hijos de Dios, no morimos, dormimos y vamos a despertar en su presencia, que tenemos eternidad en nosotros, aunque muchas veces no nos damos cuenta. La quinta razón por la que nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, la iglesia y cada creyente, es porque vamos a predicar el año agradable del Señor. Y usted se debe estar preguntando, ¿cuál es el año agradable del Señor? Pues déjeme decirle que ese año se cumplió cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, porque Dios ha determinado el fin de los tiempos desde que Jesús mismo pisó la tierra. La cuenta regresiva inició hace 2020 años, según nuestro calendario, y el fin de todas las cosas se acerca. Iglesia, despierta. Creyente, despierta. Pastor, despierta. Abramos los ojos. Amigo, tú que estás escuchando este mensaje, despierta porque aún no conoces al Señor. Hoy más que nunca necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas que Él nos ha mencionado, porque el Señor va a venir y Él espera encontrarnos haciendo así como dice su palabra. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Dice la palabra del Señor. En Lucas 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llame y llegue le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero ¿sabe de esto? Dijo Jesús, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría robar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no piensas, el Hijo del Hombre vendrá. ¡Qué tremendo! Vea, el Señor está diciendo: bienaventurado el siervo al que su Señor le halle haciendo las cosas que Él nos mandó. Bienaventurado aquel que está vigilando. Bienaventurado aquel que tiene aceite en su lámpara, que su lámpara esté encendida. Y cuando la Biblia habla del aceite, está hablando de la unción del Espíritu Santo. Necesitamos tener
un aceite nuevo, un aceite fresco en nuestras vasijas. Hoy más que nunca, la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo estas palabras y yo se las mencioné al principio. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hoy más que nunca la iglesia, los creyentes, los pastores necesitamos la llenura, el poder del Espíritu Santo para salir y predicar el Evangelio. No se conforme a estar haciendo iglesia en línea, no nos conformemos, porque si no, entonces nunca vamos a salir de esto. Y la iglesia no es esto que estamos haciendo. La iglesia es que tú y yo tengamos contacto con las personas, que tú y yo vayamos a ministrar a los enfermos sanidad, que vayamos a echar fuera demonios, que vayamos a predicar el Evangelio verdadero de Jesucristo, que impongamos nuestras manos, dice. Así dice la palabra, que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y que ellos van a sanar en el nombre de Jesús. Y tú y yo lo creemos. Y si lo creemos, entonces tenemos que hacerlo. Dios está con nosotros. Y Dios está haciendo que tú y yo entendamos. Viene un derramamiento tremendo sobre la iglesia. Pero iglesia, tenemos que despertar, tenemos que avivar el fuego, tenemos que pensar como piensa el Señor, con los pensamientos de Dios a través de su palabra. Yo le invito de verdad, yo le animo a que despertemos, a que nos levantemos y que veamos realmente que todo lo que está pasando no es más que un plan diabólico para encerrar a la iglesia, para tener a los creyentes distraídos, preocupados, angustiados, que las cosas que están por venir, es cierto, son peores todavía, pero la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Aleluya. Yo te invito de verdad, a ti hermano en Cristo, amado pastor, que nos levantemos en el poder del Espíritu Santo, que declaremos esas palabras sobre nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Él dice su palabra que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, hablando del Espíritu Santo. Él dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad los bautizo con agua, pero viene uno, hablando de Jesús, que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y no se trata solamente de que usted pueda hablar en nuevas lenguas, se trata de que usted tenga el poder del Espíritu Santo para ir y predicar el Evangelio, para dar libertad a los cautivos, para sanar los quebrantados de corazón, para dar una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, para llenarnos de sabiduría y del conocimiento del poder de Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y escuche, es el Espíritu Santo obrando en todo. El Espíritu Santo es el que nos habla, es el que nos redarguye, es el que nos dice ahora y el que nos guía a toda verdad. Necesitamos preguntarle al Espíritu Santo acerca de estos tiempos y verdaderamente Él nos va a hablar. Él está hablando, Él nos ha venido diciendo prepárense, el Espíritu Santo nos ha venido diciendo despierten, prepárense porque el Señor viene pronto. Yo quiero dejarte esta palabra en tu corazón, no solo en tu mente, en tu corazón, en mi corazón, y que el poder del Espíritu Santo fluya a través de cada uno para que vayamos a hacer cosas sobrenaturales, cosas inimaginables. Mire, la vida de los discípulos no fue la misma. Después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 2, vaya conmigo a la escritura. Hechos capítulo 2, versículo 14. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y en el versículo 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie, mire, con los 11, ese mismo Pedro que había negado a Jesús, ese mismo Pedro que había huido, ahora Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, era otro, era un hombre transformado, se puso en pie con el poder del Espíritu Santo.
Y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, que esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, pensaron que estaban borrachos, como muchos suponen, puesto que es la hora tercera del día, eran las 12 del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel hace 700 años. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Déjame decirte que hoy estamos en los postreros días. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado, y empieza el apóstol Pedro a decirles acerca de Jesús. Y lo voy a llevar hasta el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, les dijo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón, miren, y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?, dijeron ellos. Porque cuando Pedro comenzó a decirles todo lo que habían hecho con Jesús y quién era Él, fueron compungidos en sus corazones, pero Pedro habló en el poder del Espíritu Santo. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Ahí entrábamos nosotros. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Yo le pregunto, ¿cómo está esta generación? Es una generación perversa. Esta generación en la que usted y yo estamos viviendo está perdidamente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escuche, 3,000 personas, es mucha gente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, la vida de esos hombres ya no fue la misma. Ahora no solo creían por lo que Jesús les había dicho, habían vivido la experiencia. Tú y yo necesitamos una experiencia personal con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Necesitamos ser revestidos, ser llenos, ser bautizados, llámele como quiera. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que pelea por nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos capacita de poder. Jesús nos dio poder y autoridad, pero para eso dejó al Espíritu Santo. Para eso dejó al Consolador. Para eso dejó al que nos guía a toda verdad. Hoy tú y yo lo necesitamos. El mundo lo está necesitando. Ellos están esperando que alguien vaya y les dé una palabra, que alguien vaya y ore por ellos. Y esos somos tú y yo. Yo voy a orar esta mañana dándole gracias a Dios, porque sé que Él va a despertar a los valientes por su reino. Necesitamos despertar con valor para ir y tomar lo que Dios le ha dado a la iglesia: poder y autoridad. Dios nos ha dado poder y autoridad. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre todopoderoso de Jesús. Gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por nosotros. Y Señor Jesús, gracias porque te fuiste y prometiste volver, pero dijiste que era necesario que tú te fueras para que viniera el Espíritu de verdad, el Consolador. Espíritu Santo, gracias porque estás en nosotros y con nosotros. Gracias porque tú nos capacitas de poder y tú nos capacitas con tu unción
para ir y predicar el evangelio a toda criatura, para ir y llevar esperanza, para ir, Señor, y sanar a los quebrantados de corazón, para ir y decirles que hay perdón en Jesús, para ir, Señor, como mensajeros tuyos a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos. Señor, principalmente a la iglesia, despiértala, abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, a la voz de tu palabra, a la voz del llamado, para que podamos ser entendidos en estos tiempos, Señor, que nos está tocando vivir y que necesitamos, Señor, decirle al mundo que tú eres todopoderoso. Y que podamos ir, Señor, con la manifestación del poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Que no vayamos con sabiduría humana, sino con demostración del poder de Dios. Y tú, Señor, irás con nosotros. Es en tu nombre que los enfermos van a sanar. Es en tu nombre, Señor, que los corazones van a ser restaurados. Eres tú el que hace todas las cosas. Nosotros solo somos siervos inútiles, dice tu palabra, porque hemos hecho lo que tú nos has dicho. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que levantes a tu pueblo, despierta a la iglesia, sacude, Señor, nuestro espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que tu palabra lleva bendición a cada uno de aquellos que la escuchan. Permite, Señor, que la escuchemos con un corazón receptivo, que tú, Señor, seas el que gobierne y hable en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú nos has prometido que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven esta mañana y derrámate sobre cada vida, sobre cada persona, principalmente sobre aquellos que creen que Jesucristo es el Señor y Salvador. Aquellos que creen que Jesucristo, Señor, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Qué gusto poder llegar hasta su hogar. Que Dios le bendiga. Levántese, lea su Biblia, ore, hable con Dios. Es el tiempo de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Gracias. Que Dios le bendiga y le guarde. A los hermanos de la iglesia, ustedes saben, como cada domingo, poder hacer sus aportaciones de nuestros diezmos y ofrendas a la cuenta que hemos destinado. Gracias por su generosidad. Gracias por su obediencia, porque Dios bendice al dador alegre. Dios les bendiga.